En el corazón de Oriente Medio se halla una región conocida como la Media Luna Fértil. Se cree que fue el primer lugar del mundo con agricultura organizada, donde por primera vez el hombre adaptó la tierra para cultivar en ella. Dentro de dicha región estaba Mesopotamia, donde hace miles de años surgieron varias de las primeras civilizaciones conocidas del mundo. En la antigua Mesopotamia había jardines, se controlaba el agua. Ahora es diferente, todo es árido. Si vemos el lugar pensamos, espera, ¿aquí? El clima era diferente, la vegetación era muy distinta. A menudo llamada la cuna de la civilización, Mesopotamia fue el hogar del Imperio Acadio, que surgió en el 2334 a.C., del Imperio Asirio, que inició en el 2025 a.C., y del Imperio Babilónico, establecido en 1894 a.C. Durante siglos, los arqueólogos creyeron que estos fueron los primeros pueblos en habitar la zona. Sin embargo, en el siglo XIX se descubrieron unas antiguas tablillas de arcilla que alterarían drásticamente la cronología establecida para la civilización humana. El siglo XIX fue una época de grandes exploraciones en Mesopotamia, en las que encontraron tablillas cuneiformes, tablillas con varios idiomas involucrados. Entre ellos había acadio, había asirio y babilonio. Pero a mediados del mismo siglo, el reverendo Edward Hincks, un erudito irlandés del Trinity College de Dublín, empezó a darse cuenta de que había evidencia de escritura mucho más antigua, algo sumamente importante. Significaba que tuvo que haber existido una civilización anterior. En 1869, más de 2 décadas después de que Edward Hincks descubriera la singular lengua cuneiforme, los arqueólogos le dieron el nombre de Sumeria, esto basándose en los escritos acadios que hacían referencia a la tierra de Sumer, que los eruditos creían era el lugar donde se había originado el misterioso idioma. Luego, en 1877, en el antiguo emplazamiento de Girsu, en lo que hoy es Irak, se encontraron 9 enormes estatuas de piedra en representación de un rey llamado Gudea, que gobernó hace más de 4100 años. En cada una de las estatuas había inscripciones en sumerio, lo que indicaba a los estudiosos que se trataba de las primeras representaciones jamás halladas de un sumerio. El descubrimiento de las estatuas de Gudea en Girsu fue la prueba definitiva de que la escritura cuneiforme sumeria procedía de una civilización perdida. Y la verdad es que se habían descubierto estructuras y reliquias sumerias, las cuales se habían atribuido a otras civilizaciones. Ahora sabían que había una civilización llamada Sumeria. Pero no fue sino hasta la década de 1920 cuando se descubrieron miles de reliquias y textos cuneiformes que comprendieron lo antigua de la civilización. En 1928 se publicó un artículo en Scientific American con el subtítulo ¿Quiénes eran los antiguos sumerios? Nadie lo sabe. Pero tras casi un siglo de recopilar datos, los arqueólogos han determinado al menos un hecho indiscutible. Los sumerios son la civilización más antigua jamás descubierta, apareciendo alrededor del 5000 a.C. y precediendo a toda otra civilización conocida en al menos 2500 años. Los sumerios desaparecieron completamente del mapa. Se extinguieron como los dinosaurios y la única razón por la que hoy sabemos de ellos es por la llegada de la arqueología, por las excavaciones en Medio Oriente y el hallazgo de pruebas de su existencia, su arquitectura y su escritura. Una vez que los arqueólogos supieron de la civilización sumeria, se organizaron importantes excavaciones en Irak y se empezó a descubrir que los sumerios eran responsables de muchas innovaciones que cambiaron el mundo, como la rueda. La primera rueda de alfarero con un eje fue hallada en la ciudad sumeria de Ur y data del año 3129 a.C. Posteriormente, esto condujo a los primeros vehículos con ruedas. Muchas de las cosas a las que estamos acostumbrados, los sumerios las inventaron. Por eso son tan crucialmente importantes. De Sumeria surge la escritura. De Sumeria surgen las matemáticas. Fueron los sumerios quienes inventaron el arado.
Fueron quienes por primera vez trabajaron el cobre, los primeros en extraer metal de la roca. Los sumerios también construyeron algunas de las primeras estructuras piramidales conocidas. En cuanto a los sumerios y los zigurats y los templos que construyeron, las construcciones eran en su mayoría de ladrillos de barro. Así que casi todo fue destruido por agua o enterrado por el tiempo. Pero hay elementos de esos templos, como las estatuas gigantes, que sobrevivieron por estar hechas de piedra, y algunas están en condiciones increíbles aún. Según los historiadores conservadores, los primeros zigurats se construyeron alrededor del 4000 a.C., unos 1300 años antes que las primeras pirámides escalonadas de Egipto. Pero quizás sea aún más impresionante el hecho de que los sumerios diseñaran estas estructuras utilizando un avanzado sistema de conteo. Una de las primeras civilizaciones en hacer uso real de las matemáticas fue la antigua Sumeria. Y lo más interesante es que utilizaban las matemáticas en un sistema de base 60, llamado sexagesimal, a diferencia del sistema decimal de base 10 que utilizamos hoy en día. Brinda más flexibilidad en el uso de los números que si solo utilizamos un sistema decimal, y llevó a todo tipo de descubrimientos extraordinarios en matemáticas, astronomía, entre otras cosas. Por ejemplo, podían hacer planos precisos de un gran edificio a escala y calcular cuántos ladrillos se necesitaban. De hecho, tenían un enfoque muy moderno ante los problemas más prácticos de, por ejemplo, arquitectura o cálculo. Aunque en los últimos 100 años se ha descubierto mucho sobre los sumerios y sus logros, el origen de esta cultura tan desarrollada sigue siendo un misterio. Lo extraordinario de los sumerios es que no sabemos de dónde vinieron y tampoco quiénes fueron. Los antiguos sumerios tenían tecnología, tenían ciencia, y todo miles de años antes del gran surgimiento de la civilización en Egipto. ¿De dónde procedían estos conocimientos? ¿Cómo adquirieron información tan profunda? ¿Qué podría explicar cómo este misterioso grupo de personas pasó tan rápido de ser cazadores-recolectores a formar la primera civilización del mundo? Según los teóricos de los antiguos astronautas, la respuesta puede hallarse examinando las tablillas sumerias recientemente traducidas que describen a seres de otro mundo que bajaron del cielo. Cuando los arqueólogos empezaron a descubrir reliquias sumerias en el siglo XIX, no sabían nada de la antiguamente desaparecida civilización. Las reliquias ofrecían escasas pistas sobre la cultura sumeria y muchas de sus estructuras, hechas de ladrillos de barro, se habían erosionado casi por completo. Afortunadamente, lo que sí logró sobrevivir a los estragos del tiempo fueron miles de tablillas de arcilla que contenían escritura sumeria. Los sumerios tenían una lengua fonética totalmente desarrollada, escrita en tablillas de arcilla, en lo que se denomina cuneiforme. Cuneiforme viene del latín cuneus, que significa cuña. Los sumerios tenían estiletes de caña con una punta en forma de cuña y, valiéndose de arcilla húmeda, marcaban esta para formar su escritura. Una de las grandes cosas que hicieron los sumerios fue escribir con precisión sobre arcilla usando estiletes y luego hornear la arcilla para que se volviera ladrillo, que con el paso de los siglos se convirtió pues en piedra. A diferencia del papiro, que se daña fácilmente porque hacemos hallazgos de papiros todo el tiempo, pero no podemos abrirlos porque son muy frágiles. Ese no es el caso con las tablillas. Las primeras tablillas se descubrieron antes de que los arqueólogos supieran siquiera que la civilización sumeria había existido, pero los lingüistas recibieron una importante herramienta para descifrar las tablillas en 1850. El arqueólogo británico Austen Henry Layard dirigía las excavaciones en un antiguo palacio asirio cuando se topó con una biblioteca de más de 30.000 tablillas cuneiformes.